Hola, hola. Es hora de Perf Bites. Panic Boom. ¿Qué carajos es Perf Bites? ¡Te vale 50 pesos! ¡Te vale 50 pesos! ¿Me da 20 tacos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bites en español. Hola, bienvenidos a otro episodio de Perf Bites en español, donde en este episodio tengo el honor y el placer de traer a una muy buena amiga que vamos a estar platicando sobre orígenes de performance, cómo hacer, ¿qué era? Pringa Ops. Pringados. Pringa operaciones. Y pues va a ser un episodio muy divertido porque, pues bueno, ahorita como verán, aquí nuestra amiga e invitada de hoy, Almudena Vivanco, es una bomba esta mujer y nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo. Hola Almudena, bienvenida. Hola Leandro, me encanta estar aquí. No te lo puedes imaginar. No, sí, también para mí es un gusto, un honor. Para los que no estaban enterados o no vieron ese episodio, tuve la oportunidad de conocer por fin en persona a Almudena o Almu para los cuates, en Uruguay, en el evento que tuvimos del Whopper y de la Quality Sense Conference. Al grado que, para los que no sepan y no lo hayan visto, échense unos podcasts para atrás porque Almudena fue la anfitriona de nuestro show en un episodio con el resto de las chicas que estuvieron allá en el Whopper en Uruguay y en la Quality Sense. Y bueno, ahorita para no seguirme yo hablando plática y nada más aquí contando cosas, Almudena, para los que no te conocen, ¿podrías contarnos un poquito de ti, qué andas haciendo, de qué la rolas decimos aquí en México? Vale, lo que ando haciendo últimamente, pues últimamente ando un poco perdida. No, es una Caray. canción, por cierto. Estoy trabajando desde hace 4 años para un supermercado muy grande en Europa, que es Lidl, que pertenece al grupo Schwarz. Incluye a Kaufland y otro tipo de supermercados y otro tipo de retailers. Trabajo en la parte de fidelización y de Data Platform, esa parte de Lidl Plus y el SSO con algunos elementos. Y muy feliz, pues allí estoy aprendiendo muchas cosas de Kubernetes, Cloud de Azure, que yo venía de, bueno, Azure, que yo venía de AWS, y fue un reto que me ofrecieron y recogí el guante. Y allí, pues, apañándome como podemos. Está muy bien porque el retailer o lo que es el supermercado online en los últimos años, una cosa es que estás muy cerca del usuario, porque el usuario siempre va a ir a comprar al supermercado, es algo que no va a fallar. Y la otra es el cambio de forma de comprar, que es algo que está desde el COVID. Ves cómo ha ido afectando al comportamiento del usuario real. De cómo ha cambiado sus hábitos de compra, cómo ha cambiado pues cuánto cuesta las cosas, cómo compra, si compra online con el click and collect, si lo que sea. Entonces, creo que ha sido es la mejor época para estar en un supermercado. Sí, de hecho, yo creo que los cambios de patrones que ocurrieron, yo creo que fue un antes y un después en COVID, porque ya iba creciendo todo el tema de e-commerce, pero los supermercados no se consideraban tanto como e-commerce previo a la pandemia, o era acá como que una línea borrosa en sí, eso no es. Hasta yo personalmente recuerdo, comienza la pandemia y todo el supermercado era a través de aplicaciones en línea o portales que, ahorita que lo mencionaste me acordé, a principios de la pandemia era de, "Ay, está feo el sitio, no, como que no siento que fluye". Y 2 meses después ya estaba como, ya le habían metido mucha, ahora es que se notaba la actualización y ya fluía, ya se sentía mejor. Y hoy en día ni se diga, ¿no? Ahí, no por dar publicidad gratis o a la competencia y nada, pero acá cuando arrancamos con Walmart en México, estaba así como de, todavía le falta. Creo que compraron jet.com o algo así y ya se notaba que iba mejorando la plataforma. Y sí, definitivamente la cantidad de usuarios, la cantidad de transacciones, todo eso, tú seguramente te habrá tocado ahí vivir toda la hecatombe del momento, ¿no?
Sí, la verdad es que el periodo de COVID, yo creo que fue de los que más he trabajado en mi vida. Porque además iban cambiando las cosas como súper rápido. Hoy tienes que cambiar no sé qué, cambia lo otro. Y era como todos los días un cambio, era un poco caótico. Ya sabes que a mí el caos me gusta. Y soy muy feliz dentro del caos. Y esa época fue muy caótica, pero fue muy divertida. Bueno, muy divertida. Estábamos todos confinados, trabajando desde casa, jugábamos a la monga, fuera de horario de oficina, pero trabajábamos muchas horas intentando mejorar o sea, dar posibilidades a la gente que lo pudiera comprar, pues que pudiesen comprar en casa o que pudiesen acercarse el coche. En nuestro caso era click and collect, o sea, compraban online, se iban en coche a buscarlo al store, supermercado y al supermercado, recogerlo. y recogerlo con cero contacto. O sea, la idea era que no tuviésemos contacto completo. Entonces, pues la idea es, vale, pues lo vas a buscar a la puerta del supermercado y ya está. Ahora sí que tú, en cierto modo, eres de la gente responsable de estos cambios que yo vi en el momento que comenzó la pandemia y súbitamente en meses había mejoras, había la plataforma. Y ahorita, antes de entrar un poquito más en temas del pasado, en particular, ¿qué haces? O sea, ¿en qué te estás entreteniendo ahorita cuando empezamos la llamada? Que, bueno, para lo que nos ven, Almudena nos reporta desde España. Yo estoy aquí en México, son las 7 y algo de la mañana aquí, por eso si me ven un poco impresentable, ni modo, hay que podcastear. Hay que coger el Y, café, Leandro. Yo iba a decir el podcast en plan Elon Musk, con whisky y joints, pero puedes no. coger el café y ya está. Yo café, tú ahorita un whisky Yo o lo algo, que- yo el tequila va más rato, más tarde, pero ahorita sí, cafecito. No, si no, no la armamos. Pero iba a preguntar también, sí, qué modo de distraerse. Es temprano todavía, el hámster no está corriendo bien. ¿En qué actividades, por ejemplo, que te decía, ahorita que arrancamos la llamada, estabas platicándome que estabas peleándote con algunos bots, que estabas... ¿Qué son tus actividades en sí? Vale, oficialmente mi rol de pringada, el pringao, es el de chica para todo, ¿no? Bueno, oficialmente mi rol es de principal engineer dentro de Lidl, con lo cual está toda la parte de observabilidad, monitorización, dimensionamiento, alarmado, básicamente. En este caso, ahora justamente cuando estábamos hablando antes, aquí son las 3:30, ¿vale? O sea, acabamos de llegar de comer a las 3 y estaban pues haciendo unas pruebas. Estábamos justamente en una migración de un producto de gamificación. Es cuando recibes el ticket, haces el scratch, lo que es rascar para un premio, para una parte de gamificación, que estaba alojado en Web Apps y Azure Functions en Azure, y lo estamos migrando a Kubernetes para reducción de costes, que esa es una parte de mi criterio de validación, ¿no? Criterios de validación, reducción de costes. Pues eso es una de las actividades que dentro de mi rol pues me toca hacer, conjuntamente con el resto de SREs, o sea, SREs, Site Reliability Engineers, a los que no estén acomodados. Vale, pero básicamente eso, mi rol es la parte de monitorización y alarmado, o sea, estoy todo el día en Grafana Obsidian y dimensionamiento. ¿Hay alguna de las tareas y, digamos, mejores prácticas que tú has establecido ahí en Lidl, pues en la organización, en tus equipos? Es algo en lo que quisiera ahondar un poquito más después, solo que antes de entrar ahora sí que en la carnita de lo que anda haciendo hoy en día Almudena, que hay detalles que te he referenciado N veces, ¿eh? Si te han sangrado los oídos aquí y ahí, es porque en el podcast has sido mencionada más de una vez por algunas de las prácticas que implementaste. Pero ahorita, suficiente pistola de Chekhov, al rato vamos a usarla. Ahorita me gustaría conocer, y me da muchísima curiosidad, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Y cómo es que llegaste a ser, para los que nos están escuchando y viendo que no conocen a Almudena, de nuevo, ella es una maestra aquí, como decimos en México, una pistola en temas de performance, IT. La verdad, es buenísima. Ya la veo diciendo que no, pero sí, así de, miren, hay nivel. Y me da mucha curiosidad, ¿cuál fue esa trayectoria y qué te hicieron diferencia en tu carrera para llegar a este punto que eres la Master Engineer, acá hechicera suprema de
ingenieros. Hechicera Suprema, me ha gustado el nombre. Ingeniera Eh, Suprema. No, Hechicera Suprema. Primero, no soy ingeniera. O sea, trabajo de ello, soy una infiltrada. Ujú. Yo Es todavía soy, más interesante. estudié matemáticas. Ajá. En España había una de las ramas que era matemática aplicada a computación. Yo me especialicé pues en computación, ¿vale? O sea, la típica de mírame el orden de complejidad de este algoritmo. Y al final es lo que estoy haciendo, órdenes de complejidad, básicamente. O sea, es una tal cual. Ahora, Ese fue, eso fue lo primer que pregunta, y te voy a interrumpir un momento. estudié. ¿Cuántas compañeras tenías en la carrera de matemáticas y por qué te llamó la atención? ¿Qué pasó ahí? O... A ver, compañeras en la parte, por ejemplo, de estadística o de fundamental sí que había muchas, ¿vale? Casi todas. Oh, En mi wow. rama, sí, o sea, aquí estadísticas es todos son chicas. Ok. Mi rama, en la que es computabilidad, pues era solo yo. Oh. La parte de ordenadores era solo yo, ¿vale? Tampoco éramos muchos, ¿eh? En mi rama había 14 personas, porque yo estudié en las provincias, no era un sitio, no es una carrera que vaya mucha gente. Ujú. De aquella, ahora creo que hay bastantes, estamos hablando del año 94, 95, o sea que tampoco, ¿vale? No había, matemáticas era como, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser profe? Pues lo que sea, pero Ojalá. profesora seguramente que no. ¿Y por qué te llamó la atención matemáticas de arranque? Me ha gustado siempre, desde Toda la... pequeñita, de toda la vida. Ah, Me acuerdo con 9 años, creo que lo decidí. Dije, yo quiero estudiar matemáticas. Y de toda la vida. wow. Bueno, Ok. matemáticas y música, ¿eh? Que para mí es lo mismo. Ah, ahorita entramos en eso porque sí, vemos acá que por ahí hay un ukelele, platicábamos de la guitarra y todo. Sí. Es Son interesante. las dos carreras que hice, matemáticas y música. ¿Cómo si has hecho carrera de música? Sí, claro, 14 años en el conservatorio, fíjate. Oh, wow, mujer renacentista acá, Almudena. No, es que para mí es lo mismo. O sea, yo me acuerdo de volver de la facultad en tren desde Oviedo, que es la capital de la provincia al norte de España. Ujú. Volví a mi pueblo, que son 45 minutos, y yo salía de la facultad y entraba al conservatorio por la tarde. Los ejercicios de armonía yo los resolvía como si fuesen ecuaciones de congruencias, en relaciones de números naturales. Literal. Claro, yo llegaba al piano, lo hacía así y me decía el profesor, esto no lo has tocado, ¿verdad? Y yo, no. Dice, hombre, sonar suena bien, las relaciones entre los sonidos están bien, pero tocarlo no. Pero está bien, ¿no? Pues ahora. Es Literal, yo interesante porque sí, las rítmicas, todos los beats de todo, 4 tiempos y que no, se y las repitan y relaciones todo. entre los tonos. O sea, tú Ujú. cuando tienes una séptima disminuida, realmente es una relación entre números. No, Sí, son tal cual. Es que no, las puedes resolver como si fuesen ecuaciones. wow. Eso, luego tendremos que hacer otro episodio donde expliques un poquito eso porque creo que también esa interpolación de notas musicales a ecuaciones depende de qué igualaciones hagas, ¿no? Sí, claro. Cómo lo Si vas tienes, a... por ejemplo, una armonía de 5 sonidos y te da la base, pues tienes una relación de 5, una congruencia de 5 valores. Ujú. Y también, ¿no? Depende de cómo lo quieras aterrizar Depende de la ecuacionalmente, tonalidad. se Sí. dice así. Lo que tienen es una serie de reglas. Ujú. Una serie de reglas entre números, que no puedes tener, por ejemplo, una segunda. Con lo cual, los dos coeficientes no pueden estar partidos, no pueden dar un 2, porque no puedes tener una segunda. Cosas Y así, o sea, si no, si tu serie de notas no sigue la ecuación, no hay armonía, no es... claro, no hay armonía. Tienes una disonancia, si tienes una segunda o una 9, no. Entonces, No, wow. realmente son de 1 a 8. Ujú. No hay ni 9 ni 10. De 1 a 8, valor. Bueno, eso era para lo ya. Y ya nos fuimos a otra tangente. Podéis buscarlo. ¿Eh? Pero eso que la música y la matemática es lo mismo. Ya la Dicho traías de, en la sangre, ya. dicho de distinta manera, pero sí. Y bueno, y llegaste a la especialidad en computación, ¿y qué siguió ahí? ¿Cómo fuiste Pues lo progresando? primero, como todo el mundo, primero emigré porque en mi región pues no hay mucho trabajo. Mm, Es básicamente rural, vacas y pescado. Entonces emigré a la gran ciudad, primero a Madrid y luego, bueno, a Barcelona. Acabé en Barcelona como developer de C Sharp, ASP.NET, C Sharp. En ese momento estábamos a principios de los 2000
pues había el gran boom de Apenas As.2, se bueno, lanzaba el C Sharp, si me acuerdo. apenas, yo lo llegué a ver con los 3 CDs, o sea ¿Que que... Visual Studio tiene cuántos CDs para instalar? No. Sí. Y empecé en eso. Lo que pasa que vieron realmente que yo era bastante churro. O sea, aquí cuando tú haces código bastante spaghetti code, no llamas spaghetti code, le dices que haces churrera, de hacer churros. Ya iba a preguntar qué es churro, porque aquí es otra cosa. El churro es el dulce este de Ajá. harina escaldada que lo fríes y haces como... Bueno, busca churros españoles con chocolate, que están muy buenos. Entonces aquí haces el spaghetti code es churros. Y yo era bastante mala haciendo código, pero muy mala. O sea, Creo que todos lo éramos al principio, ¿no? muy mala. Pero se me daba bien encontrar problemas. Una de las primeras cosas que te dicen cuando llegas a la facultad de matemáticas, y eso se me quedó aquí en la cabeza, yo creo que lo he recordado mucho, el decano Santos, de las primeras cosas que nos dijo, es que los matemáticos no resuelven problemas, encuentran los problemas y los resuelven los ingenieros. Ok, me gusta. ¿Vale? Que yo creo que al final es lo que hago. Yo encuentro los problemas, veo, los defino, sé lo que pasa, pero ya lo resolverá otra persona. Ya. Y creo que eso es al final lo que me pasaba. Yo hacía el churro era muy poco legible, el spaghetti code era muy poco legible, y creo que a los matemáticos nos suele pasar, ser muy eficientes en las cosas no legibles. Y alguien dijo, esta chica sirve para QA. Huh. Porque Tiene sabe ojo encontrar, tiene ojo de QA, ojo matemático, crítico. de crítico, metódica, ordenada, más o menos. ¿Vale? Y Marc Florid, que le doy las gracias, está creo que ahora en Australia viviendo, me propuso, me dijo, bueno, vamos a intentar hacer QA de automation. Claro, yo venía de developer, de Visual Studio. Me dijo, Test Partner. ¿Tú recuerdas Test Partner? ¿De CompuWare? Me tocó, creo que las últimas rachas de Test Partner. Ya. Estaba en Visual Basic. Sí, no, ya. ¿Qué fue el que acabó evolucionando en el test module de Visual Studio, no? Supongo que sí. Bueno, no lo sé, no estoy segura. No estoy segura. Pero sí, básicamente era lo mismo. O sea que sí. Pero primero con Test Partners, luego sí que seguí con Segui, no sé, Segui, que era Siltest, Sil Performer, Sil Central. Ajá. Todo el Y silk ahí. ahí entré en Sil Performer y dije, uy, esto me gusta más. Esto sí que es lo que me gusta. Y ahí empecé a hacer performance. Ahí me imagino que tu mente más matemática, al descubrir el mundo de performance, fue de, oh, wow, esto, ¿qué elementos fueron los que más te atraparon al empezar a hacer performance? Porque pues ese fue tu entrada, ¿no? Te dijeron, ahora te vienes Sí, para acá. nada, fue básicamente de, hay un cliente que era la administración pública de la Generalitat de Cataluña, que necesita hacer performance porque va todo muy lento y necesitamos a alguien que esté certificado en esta herramienta para vendérsela. Y tú, como estás con lo de Silk, pues mira, te damos la certificación y empiezas. Y yo, ¿perdona? ¿Y qué sé yo de performance? Lo bueno es que de aquella no había mucha gente que supiese de performance. Estamos hablando del año 2006-2007, que sacó Alberto Savoy, había sacado el libro de Microsoft, estaba Steve Saunders por ahí haciendo cosas. O sea, era el principio de las cosas de performance. Apenas iba arrancando cosas como, creo que este show, Perfights, comenzó hasta por ahí 2011, 2012. Y pues sí recuerdo 2006, 2007, yo ni siquiera sabía de performance, yo todavía estaba desarrollando, haciendo mis codiguitos, entregando proyectos, y creo que para mí fue 2008 que sí me tocó ver un poco de Windrunner y ya la versión 7 de Loadrunner, creo que fue donde yo empecé a jugar. Y sí, o sea, estos temas de cómputo distribuido y de usuarios concurrentes, de múltiples clientes, empezaba a ser el boom. Eran esas épocas de, ¿qué es eso del Facebook? Y entra mucha gente a la vez, ok, y el High Five y todas estas otras plataformas.
¿Y qué te tocó empezar a jugar ahí? Pues es un proyecto muy guapo. Como decías antes, yo vivo en la ciudad de Barcelona y en aquella, bueno, sabes que la transformación digital va en algunos sitios un poco lenta. Mm, Estaba trabajando para lo que es el Instituto Municipal de Informática. Me tocó ese proyecto, que era la migración de la gestión de lo que sea de administración del ayuntamiento a la administración electrónica. O sea, pedir el padrón, por ejemplo, que era una de las partes que sí que necesitaba performance, pedir que vengan a desratizarte lo que sea, cosas de estas. O sea, toda la gestión electrónica, todo lo que podías pedir ujú. al ayuntamiento, pues ponerlo online. ¿Vale? Ese es un proyecto, pues eso, 2008, una cosa así. Y ahí fue cuando necesitaron performance. Vamos a necesitar a alguien que realmente la administración electrónica no sea lenta o no sea un cuello de botella y no falle. Me pusieron, te puedo asegurar que el sitio que yo tenía en el ayuntamiento era la sala donde estaban las impresoras, literalmente. Estaba la impresora al lado mío, allí. Venía mucha gente a verme, eso sí, a imprimir. Y estaba allí, pues, trabajando siempre al ser administración pública, no sé si me supongo que en el resto del mundo va a ser lo mismo, solía ser proveedores externos, pues Ujú. Indra, T-Systems, toda esta gente, y yo probaba sus desarrollos, básicamente. Irónicamente, gobierno casi nunca tiene un ingeniero de performance de planta. De hecho, me arriesgaré a decir que no tienen prácticamente, es algo que ya piensan hasta el final o cuando empieza a fallar la Mm. situación. Y sí, ahorita me recordaste días que trabajar para pruebas de performance en un supermercado y casi me sentaban entre las verduras y las carnes ahí en el supermercado y con unas computadoras atrás de los congeladores, que Literal. luego uno acaba en lugares peculiares, ¿no? Y bueno, ahorita esa fue tu primera exposición con performance. ¿Qué elementos del mundo de performance te dijiste, esto me sabe rico, que me atrae? Porque se ve que prácticamente te enamoraste un buen rato con el mundo de performance, ¿no? Me enamoré de las matemáticas que había detrás del performance. Dije, uy, esto es algo que yo puedo aplicar lo que he estudiado. Que ¿En qué creo que es las una aplicabas, por suerte ejemplo? en el modelo, por ejemplo, de datos que va a meter. Eso es algo fundamental para mí. O sea, Ujú, ¿cuántos usuarios distintos necesito para simular 5 millones de usuarios? Pues ujú, con el intervalo de confianza, tanto, eso es matemáticas, o sea, directo. ¿Cuál es la distribución de acceso a un servicio web? Pues una binomial negativa de Poisson. Es que es trivial. O sea, para mí ujú. era tan evidente y era algo como, hostia, perdón, pero es algo, puedo aplicar lo que aprendí, lo que sufrí en la carrera, lo puedo aplicar y es una suerte, porque a mí siempre me han enamorado las matemáticas. Entonces, poder aplicarlo y ver algo tangible en lo que pudiese aplicarlo fue como espectacular. Es impresionante porque muchos no se lo imaginan la cantidad de matemáticas que un ingeniero de performance puede llegar a necesitar. Nada más en el punto que dices de el modelaje de datos y de el modelaje de escenarios. ¿Qué proporción voy a poner de aquí, de acá? Y hacer cálculo entre pacing, sleeps o wait times para que iteren en los números de veces que necesito en un total global. O sea, los números me acuerdo que yo me daba unas entretenidas también calculando todo esto, y no solo en ese lado, ¿no? Al momento de revisar resultados, ver las estadísticas, lo que sale, detalles que lo platicaba hace poco con otro compañero aquí de Grafana, que dice, es que no te imaginas cuánta gente no tiene idea lo que quiere decir el campo de desviación estándar que estamos teniendo y cómo aplica a nuestras pruebas de performance, ¿no? Y son cosas que hasta yo he de admitir, sí, habían unos puntos en mi carrera que, si bien background de ingeniería y sí me dieron algo de matemáticas, estadística, todo esto, pero diferencia entre request por segundo y throughput era así como de, ¿que no es lo mismo? Em, no va igual, no, no. Y ya te estás riendo porque seguramente has visto gente Sí, sí, sí. cometiendo ese tipo de De errores. confusiones, ¿no? Usar la media constantemente, dices no me uses la media, úsame la mediana, por favor, percentiles, no me uses eso. O de lanzar una iteración y decirle, pero tú has generado los suficientes
resultados como para que realmente tengas una aproximación real a lo que pasa en producción. Claro, lo corrí por 10 minutos. Claro, por eso me sobra. Entonces, pero perdón. Entonces, claro, le sacas la cuenta de la vieja y dices, mira, esto es lo que has hecho, esto es lo que tienes en total y que simular y esto es lo que has hecho. Tienes un 0,1% de aproximación. Y tú, se queda claro diciendo, me pasó a hacerlo tanto con un proveedor externo. Estábamos en una llamada, me había enseñado una rampa y este es mi test de performance. Y yo, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Te fías de esos números? Y me dijo, sí. Dije, pues yo no lo haría. Saló, porque yo, como cliente tuyo, no me fío. Así que ya lo puedes ir mirando. Eso es genial, porque como cliente tú tienes esa perspectiva y ese entendimiento. Como consultor, que estuve acá varios años de consultor de performance, muchos clientes no tienen idea y y algunos proveedores se acostumbran a llegar a echar el cuento y sí, te doy un ramp up de esto, ramp down de esto, duración. Sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas lograr con eso? No, pues es el low test habitual, ¿no? No, yo no necesito eso. O sea, detalles que estoy seguro tú te vas a divertir agarrándolos en curva con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, algunas cosas de estas de enseñarle diciendo, bueno, me has probado un 1% en uno de los escenarios de los 400 que te he dado. También he estado en el otro lado, he sido consultora y me acuerdo yo solía poner, pues eso, la lambda de la binomial de Poisson es tanto y me acuerdo un program manager que se sentó conmigo y dice, ¿y esto qué es? Y yo, ¿qué te voy a tener que explicar todo cuarto de cámara de información para la cantidad? Uy, bueno, yo te lo explico. Me puse con él como una tarde y el tío dijo, he aprendido más contigo en 4 horas que de lo que me llevan aquí años explicando el resto. Y yo, bueno. ¿No es eso un reto con el que todavía hoy en día, digamos, lo tienes presente? Porque muchas veces como ingeniero de performance sabes lo que andas haciendo, conoces los términos y ahora si llegas y le presentas a management o a un C-level o algo así y dices, sí, porque corrí esta prueba de endurance con un throughput de esto para lograr llegar y como se observa esta desviación estándar. Y yo recuerdo ver directores o líderes de proyecto que casi como cuando le hablas a tu mascota nada más movían la cabeza así como de, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y eso cuando te ponían atención. Luego con el lingo y mucho de nuestras terminologías, no es broma, un director se me durmió a plena explicación, o sea, sí empezó a cerrar los ojos. ¿Tú cómo logras eso? Porque esa persona tuviste chance de sentarte a explicar y dar un poquito más después, ¿no? Pero ¿cómo arreglas un poquito esas situaciones? Que es común, supongo. Hoy justamente me estaba quejando de eso. Que justo antes de colgarte a ti estaba quejándome de algo así, diciendo cómo los POs podían ser tan poco técnicos en algunos sitios. Que solo muy pocas excepciones puedes hablarle de forma técnica a un product manager, un product owner o algo así. Que me parece que yo vendo patatas, pero vendo software. ¿Sabes? Que tendrías que saber qué es un DNS, cosas de estas. El caso es que normalmente hago doble reporte. O sea, un reporte de coloritos, como aquí decimos grafiquinas y numerinos, de rayitas y números, que es lo que quieres. Palitos y bolitas, decimos. Palitos y bolitas, grafiquinos y numerinos, y el verde y rojo. De esto está bien, llega a producción. Eso sí, poniéndole claramente, esta es la hipótesis, estos son los criterios de validación, estos son los escenarios que hemos probado, pero sí que no le pongo, y algunas veces sí que le pongo alguna parte del modelo. ¿De dónde he cogido el modelo de datos? Pues el modelo lo he cogido del Black Friday del 2022, o lo he tomado de los últimos 30 días, el día máximo normalizado entre los todas estas cosas. Pero muy poco, así, eso como pinceladas. Y luego sí que está el reporte, el técnico real, pues necesito el System Under Test con estas especificaciones, con esto, estos son los escenarios con estos, bueno, todo lo que es la explicación real. Y muchas veces ni lo hago ya, el reporte para es como, paso de reporte que lo haga otro, y lo pongo en Jira y a tomar por saco, que estoy hasta las narices. No, pero sí que en Telefónica sobre todo sí que hacía doble reporte.
hacía un reporte muy técnico para la gente pues, de service delivery, de operaciones, en el que sí que les decía, estas son, aparte, la parte de monitorización y alarmado, estas son las alarmas que tienes que tener. Cuando salte esta es que tu producto se está empezando a degradar, empieza a hacer algo y este es tu cuello de botella, bueno, un poco más específico, y el reporte para el gerente que era, esto va bien con esta especificación, tira para allá. Cuando empiece a llegar, si en vez de tener solo Brasil, tienes Brasil, Argentina y España, pues no llegaremos. Pero Es, más o menos. ¿A ti te ha ocurrido recientemente con este reporteo que siempre hay que hacer una versión traducida para management? Sí. Depende de cuál, ¿eh? Depende de que, a ver, la mayoría, digamos, de mis 32 peos, digamos que para el 90% de los managers sí que hay que hacer una traducción. Sí. No, a mí me ocurría en el pasado, y conozco a muchos que dicen, este idiota, ¿cómo llega manager? ¿Cómo no sabe estos términos? Y a veces nos falta este entendimiento de que un manager es un administrador, solo tiene que administrar y ver que vayan bien las cosas. Y la mayoría de las veces tienen simplemente quien les explica por qué es importante algo, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros de saberles explicar, saberles transmitir. Claro, o sea, es que yo no le puedo decir a un manager, no le puedo hablar de KPIs o de performance, pero sí que le puedo hablar de Smart Business Objectives, que es lo que yo intento, igual que yo intento trasladar los Smart Business Objectives a SLOs, SLAs, SLIs, pues tengo que hacer lo mismo al revés, los SLAs, SLOs, trasladarlos al lenguaje de business. Vendo patatas, para él vendo patatas, yo hago el software para vender patatas. No, entonces, en una ocasión me preguntaron, oye, ¿cuál es la situación? Y es súper curioso porque yo también tiendo a como la verborrea sale y comienzas a sobreexplicar las cosas, ¿no? Y al final, y ya llevaba como 10 minutos hablando, no, es que la conexión aquí, el DNS, el CDN no está trayendo y está mal comprimido, Y como a los 10 minutos, este jefe me dice, wow, a ver, para el tren. Yo solo quiero saber si vamos a poder salir a producción este día. A ver. No vas a poder. Ok. Bueno, pues ya está. Sí, ve y arréglate con quien tengamos que arreglar y pásale todo ese cuento chino que me pasaste porque para él no entendió absolutamente nada y lo único que él necesitaba saber es si salimos o no salimos. Verde o rojo. Suele pasar. Lo único que yo intento eso, o sea, suelo sentarme bastante con la gente de business, no los POs en sí, porque el PO, bueno, pero el de business, el product manager en el que le dices, ¿cuándo tienes una campaña? ¿En qué momento? ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Qué vas a vender? O sea, por ejemplo, la de Navidad. Rumanía sacó, creo que eran 13.000 toneladas de cerdo. Vendidos en piezas de 50 kilos el cerdo. ¿Cuánto tengo? O sea, ¿cómo quieres que lo venda? Dice, pues va a salir tal día y tiene que venderse antes de 3 días, que es lo que aguanta. Pues en ese tipo de business objectives que dices, vale, pues entonces para vender tantos kilos de cerdo necesito traducirlo en número de requests. Así estás haciendo un modelo de carga basado en cerdo. Esa prueba fue muy buena. Esa prueba fue genial. Pero es algo que ellos entendían. Pues mira, te puedo vender 3 cerdos al minuto. Y ellos, vale, pues sí. Porque eso es lo que puede salir del warehouse, no del data warehouse, no, del warehouse que hay. Que a mí me hace mucha gracia lo de tengo un almacén y tengo que sacar tanto de ahí. Y cómo lo optimizo, y cómo saco el camión para optimizar, o cuáles son los paquetes optimizados para enviar. Estas cosas a mí me gustan siempre. Pero bueno, eso que intentas, no puedes hablarles de ellos, de eso, de lambdas, de Poisson, pero sí que les puedes decir, te voy a vender tantos cerdos en una curva con una distribución de la gente que va al comercio, que suele ser pues una normal, con sus cosas, y en esta distribución yo te lo puedo vender. Entonces, yo creo que en ese lado también, yo lo veo en ti, nos emociona un poquito estos temas. Es que ve la curva, cómo se pinta y la lambda, aquí está todo muy bonito con la distribución y ellos así como de, a ver, los cerdos. No, son usuarios, no le digas tan feo. No, es que aquí sí son cerdos. Aquí sí son cerdos. Y ahí me sale una pequeña duda que creo que
te has estado metiendo un poquito más. Ahora con los avances que estamos teniendo en observabilidad, todo el monitoreo, instrumentación, generación de dashboards y reportes, este ejercicio que hacías de constantemente generar este reporte traducido, ¿se ha visto impactado? ¿Has usado algo de esto? Realmente, de hecho, en Grafana tenemos como lo mismo, dos tipos de dashboards. El dashboard técnico, pues el de que te dice CPU, número de sockets, TCPs, .NET Metrics, no sé qué, no sé cuánto más. Y al lado, el traducido de estos son los tickets por número de país en el último momento, el máximo de los tickets del mes, el máximo de los cupones redimidos por usuario que hay en el, máximos de SLIs que marcan un objetivo, ¿no? Objetivo de negocio, tener en la campaña que está ahora, por ejemplo, la de 50 años de Lidl, pues tener tantos usuarios concurrentes en la plataforma con tanto, ¿no? En el momento de campaña, de lo que sea. Lo pones arriba y esto es lo que lo mide, ¿vale? A nivel eso, a nivel algo que entienda el de producto. Pues número de tickets que hay por segundo, o número de tickets total por país y el máximo que se ha llegado en la campaña de publicidad que ha habido en este país, que sabes que es a las 2 de la tarde. ¿Sabes qué? Y antes me imagino que tú tenías que hacer a mano mucho de esto, traducirlo, pegarlo, el infierno de PowerPoints y todo eso que... Nunca he usado PowerPoint, está en contra de mi religión, lo siento, pero no. Eso es un muy buen principio. ¿Y qué hacías cuando...? Porque a management le encantan los PowerPoints o PDFs o Hay demás. algo que les gusta más, los Excel. De verdad, el Excel ha sido mi mayor herramienta de mi vida. O sea, Excel y Word, básicamente. Pero sí, o sea, intentaba hacer algún PowerPoint. De hecho, lo que tenía era un buen manager que lo que hacía era traducir lo mío, lo traducía luego a PowerPoint y lo enseñaba. Pero tú tenías que generar al menos el Excel o... Generaba el Excel con las grafiquitas. Teníamos, de hecho, no sé si la palabra existe en Sudamérica o en Centroamérica, en el otro lado del océano, trileros. ¿Sabes lo que es un trilero? No. El que tiene las 3 pelotitas con vasitos y está en un parque para engañar a la gente. Ajá. Eso en España se llama trilero. Pues yo tenía un Excel que se llamaba trileros. Que era, dependiendo de estas variables, le puedes decir que va todo muy bien o que va todo muy mal. O real. En plan, si le pones 100.000 usuarios... Ya me imagino ahí tu macro para detectar esas variables y generar... Y generaba un report, entonces lo llamábamos el trileros. Porque hay mentiras y estadísticas. Y algunos dirían que luego entre esas dos la diferencia es semántica nada más. Semántica. Entonces, pues eso, yo generaba unos Excels que, dependiendo del input que le pusieras, tiempos de respuesta aceptables o número de usuarios concurrentes, pues te generaba una cosa u otra. Y luego, pues, el manager ya sea con él la persona de producto ya sea lo que quisiera para lanzar hacia los C. Con estas modernidades, hoy en día, ¿cuántos Exceles en comparación estás haciendo? Ninguno, ahora no hago ya, Excel, ¿verdad? ya va todo a Grafana, a mí ahí me encanta, es todo directamente a Grafana y se acabó, o sea, no hay problema. Desde las pruebas de performance, los resultados, bueno, todo lo que hace el sistema, tanto el sistema bajo test como el sistema productivo y baseline, a ver qué es lo que hay, todo, o sea, ya no hago ni un Excel. Alguna vez hago algún Word para adjuntar al Jira. Pero... Y ahí que también yo pensaría que se puede bajar de algunos modos creativos, pero luego, es que en Jira los defectos que se levantan, no todo el mundo tiene una buena escritura ahí para... Sí, no, yo no tengo buena escritura. En la épica esa de haz performance, que suele ser lo que dices, haz performance, y tú, hago magia, Black Magic. Ok. Pongo al cerdo a correr en una banda elástica y está. En vez de vender cerdos, los voy a ver si los 50 bajan, no sé. O sea, pero bueno, por eso te sientas pues, con el que has escrito la épica y intentas bajarlo a un nivel más reporteable. Generas el modelo. Yo lo que hago normalmente en mi trabajo, ahora hay mucha gente, somos 300 y pico en el departamento técnico, entonces no puedo hacer todos los tests, pero sí que intento hacer todo el modelo. O sea, desde que te digan, mi feature, mi funcionalidad está en los 3 puntos del menú contextual, que hay no sé dónde. Vale, eso es una conversión del 10% de la home, entonces este modelo. O este otro modelo. Y el que lo implementa suele ser el squad.
O sea, yo les doy el modelo de lo que tienen que llegar, de los criterios de validación, el objetivo, los SLAs, los SLOs, SLIs, hacen el test, lo ejecutan, lo revisan conmigo, dicen, estás en el mundo ideal y ese tercer party está en 20 milisegundos del mock, tú es todo el mundo real, ¿no? Esto a un segundo Ay, mínimo. los mocks, ay, no me pongas con los mocks, eso tengo ahí un tema. Ponle un delay al mock, por favor. Ay, Lo revisas con ellos, iteran, pero no pierdes el tiempo tanto en ejecutar porque hay muchas ejecuciones. Entonces, está automatizado, lo hacen ellos. y ahí, por ejemplo, me traes mucho a la memoria estas mejores prácticas o no sé si definirlo como procesos que implementaste con el equipo, porque, vamos, no es un proceso, son principios, digamos, que tú has implementado y que, vamos, en el Whopper causó sensación y hasta escándalo cuando estuvimos allá. Y uno en particular, ¿te acuerdas cuál causó más escándalo entre la Yo es gente? que me quedé muy... Yo no lo había pensado así, pero que cada equipo use la herramienta que quiere, con la que más a gusto se esté. Ajá. Creo que causó un revuelo que de verdad que yo no lo había pensado hasta ese momento. O sea, ¿pero por qué? No lo entiendo. Es algo como... Y No lo entiendo. fue impactante porque desde el punto de que tú no lo entendías y que te costó trabajo decir, bueno, ¿y qué dije mal, no? Y todo el mundo, ¡ah! ¿Cómo dijo eso? Porque, a ver, y ahí todo el contexto es súper profundo y creo que nos podríamos llevar todo un episodio ahí. Pero, ¿por qué o cuál es tu lógica a decir, a dar esa indicación? Bueno, ¿cuál es tu indicación en base a las herramientas ahí en tu O sea, equipo? para mí la indicación para la herramienta es que cojas la herramienta con la que más cómodo estés y la que más te beneficie para la resolución de ese problema. O sea, tenemos, yo en mi compañía ahora, ¿no? En líder, en MSCRM, pues tenemos desde desarrolladores en Data Platform que usan Scala, desarrolladores de .NET, desarrolladores de Java, Kotlin y gente que usa Python o que usa lo que sea. Pues usa lo que más te guste, básicamente. O sea, lo único que tienes que hacer es simular este escenario que yo te doy. Si lo simulas mal, pues mal. Y la otra cosa que tiene que ser es que la observabilidad sí que tiene que ser única. Ese es el kit de la cuestión. Tú les das libertad total en la herramienta que hagan, pero ¿qué tienen que hacer después? La observabilidad es única. O sea, Grafana, App Insights, Azure, si estás en Azure vas a tener que pasar por Azure Insights. Y bueno, Grafana va a tirar de Azure Insights. Si estás en Kubernetes vas a tener que pasar por Prometheus y las métricas tienen que ser comunes. O sea, tú no me puedes coger TCP established en un lado y en el otro, pues, time weight del otro. O sea, que no, las métricas tienen que ser comunes y medirlas del mismo modo. El resto, ¿cómo lo simules? Me da igual. O sea, como si quieres con los dedos de las manos y los dedos de los pies, tú simúlalo. O sea, es que me da igual. Pero la observabilidad tiene que ser única y común. Que yo creo que es un principio básico. Que ni siquiera teniendo en cuenta performance, tiene que ser un principio básico. No solo en la disciplina de performance, sino en todo. Que la observabilidad es única. Es una única fuente de verdad. Ahora, en el tema de observabilidad, muchas veces la gente cuando estamos en el podcast o en algún evento, la pregunta que hacen es, oye, ¿y cuáles son las métricas más importantes que debo poner atención? Yo me trabo ahí un poquito en eso, pero tú mencionas que tienes estándares de qué es lo que vas a pedir como métricas de tus pruebas. ¿Qué Claro, tienes? dependiendo del tipo de producto que estés probando. O sea, si yo ahora, por ejemplo, estaba probando una ingesta de tickets, que es una function, pues esa function ¿de qué va a tirar? Pues de CPU para ejecución y en este caso de memoria, que tiene tanto Redis como inbuild, porque lo que hace es ordenar en memoria todo el objeto el JSON enorme del ticket que viene. Pues esas dos métricas que yo detecto en tiempo de desarrollo, en mis pruebas de benchmark en desarrollo, sé que va a tirar de memoria, sé que va a tirar de CPU.
A lo mejor tira de TCPs, de conexiones, tira de lo que sea. Cualquier .NET Metrics, estamos en C Sharp, en el backend. O en el caso, por ejemplo, de frontend, que, bueno, en las aplicaciones nativas en Android, por ejemplo, pues lo mismo. Miras número de requests que va a tener, de dominios que va a hacer, de cuántos CSS vas a tener, bueno, todas estas cosas de algo más realmente que puedas medir, no solo tiempos de respuesta. El tiempo de respuesta puede variar en un entorno no productivo o no productivo, pero hay cosas que siempre son fijas. Número de requests siempre va a ser fijo. Independientemente de cómo lo lleves, va a ser ese. Pues te lo miras. Número de dominios al que llamo, va a ser fijo. Ahí coincido, el tiempo de respuesta es como que universal en todos lados, casi en todos lados. A ver, una aplicación asíncrona, el tiempo de respuesta, no lo vas a sacar desde la automatización, No. ahí hay otros elementos. Sí. Y es interesante ahorita que dijiste, ¿no? Depende qué producto y en qué estemos haciendo, ya ahí creas tú o se define ese set de métricas estándar, críticas, de sí o sí me tienes que entregar. Porque ese es otro error común, estoy seguro lo has visto en miles de lados, que es de, no, quiero las métricas y lo voy a aplicar toda la empresa. Y pues ya, todos los dos estamos poniendo cara y es como de, no, ay, chiquitos, ¿cómo les explico? ¿Cómo te explico? Y, ¿Cómo te explico que no tiene mucho? y en ese sentido, ¿qué otras, digamos, prácticas o políticas les implementas a tus equipos que dirías son importantísimos o son cruciales para lo que estamos haciendo? Para mí es importante los criterios de validación. Hemos hablado de las métricas, que vale, puedes hablar de métricas de infraestructura, métricas de negocio, métricas de lo que quieras. Pero para mí es importante el criterio de validación, el de vendo patatas, ¿qué es lo que quiero vender? ¿Vale? No estás vendiendo software. Oh, es que mi software va muy bien, pero ¿vende patatas o no vende patatas? O sea, ¿vendes los 50.000 cerdos o no los vendes? ¿Vale? Entonces, para mí siempre hay tres, igual que decíamos lo del reporte, que hay dos tipos de reporte, o tres, hay tres tipos de criterio de validación para mí. El criterio de validación de negocio, de vendo mis patatas, el criterio de validación para infraestructura, para operaciones, que ahora ya estoy allí metida en la parte de sistemas, de escalabilidad de la infraestructura, coste de la infraestructura, todas estas cosas que dependen realmente del hardware, de dónde estás corriendo tu software. Y luego, desde el punto de vista de usuario, tiempos de respuesta, número de errores, los tres grandes bloques, ¿no? Negocio, usuario, infraestructura. Si pongo millones de máquinas, todo va a ir perfecto, o sea, escalo infinito, pero me va a costar tanto que como el usuario no compre 20.000 cerdos cada uno, no me sale a cuenta. Entonces, todo está interconectado. Al final, la métrica que le puedes dar a infraestructura puede ser CPU, memoria, sockets, todo físico, pero el que le das al cliente, pues número de errores, porcentaje, ratio de errores, tiempos de respuesta, número de requests por segundo que va a llegar, transacciones completas con su checkout, con su lo que sea, y a negocio pues lo mismo. A negocio pues mira, tienes tu bounce rate no va a llegar a ser, tiene que ser menor de un 1%, porque los tiempos, el updex va a ser correcto para el usuario, tu conversión en la página va a ser de esta, el 40% de usuarios que vayan a la home van a convertirse en checkouts, o al menos... ¿Cuánto de esa navegación? ¿Cuánto de esa navegación? Pones unos criterios muy interesantes que normalmente equipos no ponen, no piensan, ¿no? Así de, claro, mi proceso contesta, siempre tiene muy buen performance, contesta en medio segundo. Sí, pero para lograrlo tienes que crecer tu ambiente, la elasticidad se va a lo loco, tu CPU también se va a lo loco. Y como dices, vendí un cerdo, pero que un cerdo, no sé, voy a poner 10 euros, $10, lo que quieran, pero de CPU te gastaste 20. Y creo que ahí no es muy bueno tu performance, pero responde rápido. No es solo velocidad. Yo hay no sé si te acuerdas, bueno, a lo mejor lo has visto, una de mis slides favoritas, que es un niño en una serie americana clásica tirando dinero por la ventana. Sí, el performance va muy bien. Va genial, estoy quemando dinero. ¿Vale? Porque seguido se les olvida, performance es velocidad y eficiencia.
Si no hay eficiencia, pues sí, contestas muy rápido, pero nos está costando. Y eso como negocio, como dices, es la capa que tenemos que poner atención. Y no sé, ahí hay muchos elementos que creo que podríamos seguir y aquí voy a dar una pequeña spoiler alert. A todos los que nos están viendo, ahorita voy a dar un giro abrupto en la conversación, pero yo creo que Almudena va a estar viniendo un poquito más a platicar con nosotros algunos de estos temas. Ya estuvimos aquí planeando algunas cosas Chips right, chips right. futuro. y, bueno, para los que nos están escuchando, ya conocieron a Almudena, ya vieron todo el power y bagaje de conocimientos que trae, que yo creo que todo esto, Almu, que estás presentando, estas diferencias y temas escandalosos, porque aquí va la otra pregunta que quería hacerte. Comparado con hace 5 o 10 años, ¿cuánto crees que estás scripteando o automatizando actualmente o tu equipo? ¿En qué sentido? Comparativamente, un porcentaje, antes era el 100, hoy es... Scriptando en... Es que no estoy segura. O sea, a ver. ¿Ha disminuido o ha incrementado? Creo que ha disminuido. Ujú. Te digo por qué. Porque en el pasado todo era crítico. O sea, cualquier flujo era crítico. Ajá. ¿Vale? Antes me has oído decirlo de con las manos de los dedos y las manos de los pies, lo puedo Ujú. probar. ¿Vale? Y todo eso lo se scriptea, es en plan, es que es elástico, o sea, tiene que funcionar, lo pruebas y va a funcionar, no hay problema. Hace 2 trabajos atrás, cuando estaba en InfoJobs, que era estábamos en on-premise, se scripteaba todo y había un budget más diferenciado. ¿Por qué? Porque todo era físico. O sea, yo recuerdo el de las CPUs, o sea, de aquella estaba en el departamento de base de datos, de DB Admin, ¿eh? Imagínate, performance de DB Admin. Un Oracle, que era un Hexacore, se llamaba, sí, 1.000.000 euros, un Hexacore. Había un budget muy, muy limitado de CPU. Tú decías, tengo esta CPU libre para estas queries. Entonces lo tenías que mirar todo muy, muy, muy... limitarlo todo, porque claro, tenías un budget que para pedir el incremento de una isla, de una U en un data center era 6 meses. Tenías el presupuesto 6 meses, con lo cual... Y era un data center, era físico, no era de, era sí, físico. incremento otro pod y ya estuvo. No, o sea, era totalmente físico. Tenías que, te daban un cable de fibra para conectarte a las máquinas y tenías que firmar. Entonces, claro, se scriptaba absolutamente, bueno, yo intentaba scriptar todo, absolutamente todo, para tenerlo todo bajo control y que ningún escenario, por mínimo que fuera, se te fuera de manos. Y ahora, ¿qué te pasaba con estas aplicaciones monolíticas thick, aunque fueran en browser, pero que eran thick? Ahí también era otro tema, ¿no? Claro, es que todo eso es... Bueno, pues sí, tenías todo el monolito, tu JBoss por delante, o sea, ¿qué teníamos? El IIS y todo esto. Y claro, era súper monolito, todo súper acoplado. Aparte de estar súper acoplado, claro, ¿qué te pasaba? Que cambiabas el login y te cambiaba los resultados de la búsqueda. Era una cosa súper acopladísima aquello, que cualquier cambio mínimo te afectaba absolutamente todo. Los pasos de la automatización antes eran... ¿Y hoy en día qué haces? Llama al servicio y ya estuvo, ¿no? Llama al servicio, al microservicio, moqueas, tira. ¿Tienes algún end-to-end de alguna parte crítica de la aplicación? El carrito crítico, la búsqueda, en nuestro caso ahora pues los cupones, aparte del motor de descuentos. Toda esa parte es crítica y eso está scriptado, pero el resto, oye, mira, si tiene un fallo en producción, crecerá, saltará la alarma y pues ya está. Aparte, en vez de tener un producto o, yo qué sé, 4 funcionalidades en un producto, pues ahora tienes 100 microservicios que es como, no doy abasto, no llego. No, ahí tú estás ya dando algunos tips o detalles, hints, como dicen en inglés, de la pirámide de automatización, que ya la estás aplicando sí, en este caso particular tenemos el flujo completo de casos, casi front-end, bla.
El resto, pues sí, tenemos miles de automatizaciones de servicios, pero es más fácil, rápido y esperemos un poco más eficiente de mantener. No siempre pasa, porque luego tenemos demasiadas y ahí nos volvemos locos a veces, pero esta diferencia que también me gustaría que platiquemos después y que quería dar este vistazo, ¿no? Cómo está cambiando en las mejores organizaciones los temas de trabajo, porque muchos ingenieros de performance empezamos automatizando, creando estos scripts, y hoy en día ya no es, digamos, como el 90% del trabajo, 80% que se va a hacer. Hoy ya es más meter en pipelines y ver que se haga continuamente, que sea poquito, enseñar al developer, hablar con el developer, porque antes ni hablábamos con ellos. Hay una infinidad de cambios que vamos a ir discutiendo, Almu, y audiencia, a todos los perfaiteros que tenemos aquí, espero viendo, escuchando. Se va a poner bueno porque ahora va a ser Almu y yo discutiendo aquí, hasta agarrándonos del chongo acá, Cuidado, dando golpes, quitándonos el poco cabello que queda, y se va a poner bueno. Entonces, esténse atentos porque viene más performo pringa rounds. Y bueno, Almu, ahorita ya para dar el último ramp down, ya quedan los últimos minutos de este proceso de ramp down. ¿Dónde puede encontrar la gente más detalles de ti o platicar contigo o mandarte dudas o ponerse en Twitter, contacto? LinkedIn, GitHub, ¿Cómo te encuentran? MRS, señora, DAEHIN, Dain, que es un nombre que me inventé en Sindarin cuando tenía 12 años. Y mira, ahora he llegado a todos sitios, todo el mundo me conoce como la señora Dain, el señor Performance, señora Dain, Mrs. Dain. Pero eso, en Twitter suelo responder, mi Twitter es cosas profesionales, hay muy poca cosa personal. Y en LinkedIn también, como Almudena Vivanco, sin problema. Y luego, pues, intento publicar todos los eventos a los que voy, con tanto las slides como las presentaciones como los vídeos en el caso que lo haya. Entonces, si buscáis Almudena Vivanco en YouTube, aparecerán cosas muy viejas de mí por ahí, desde el 2011 que voy dando charlas infinitas. Wow. Y entonces, LinkedIn, Twitter y YouTube. Twitter y YouTube. Ahí echen un ojo, amigos, amigas que nos están observando o viendo estos episodios de Perfights. Ahí pueden ponerse en contacto, seguir a Almu, de echarle alguna notita, un mensaje, saludarla, felicitarla, hablar de alguna charla. Anda también esta mujer súper activa en conferencias, ¿eh? ¿Qué viene pronto? ¿Tienes alguna en puerta? Hasta el verano me lo tomaba de relax. Ok, O sea, yo debería de aprender no tengo de eso. ninguna. Tengo una Netcore Conf en Madrid en noviembre, creo. Espero. Y la SitCon, seguramente. Pero todo después del verano. Acabé mayo, junio fue 3 o 4. Y yo, o sea, mi trabajo no es ir de conferencia. Tengo productos que sacar antes de septiembre, entonces el verano me lo voy a tomar tranquilita. No es solo estar acá en la fiesta de las presentaciones y conferencias. Yo debería aprender de eso, pero bueno, querida Almu, como menciono ahorita, esténse atentos porque va a haber más Almudena en este show. Va a estar volviendo un poco más. Y pues Almu, ahorita sí ya le cerramos, acabamos el ramp down y te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias por invitarme. No, sí. Acá, abrazo virtual. Abrazo virtual. Al otro lado del océano. Bueno, eso ha sido ahorita la charla, introducción y presentación de Almudena Vivanco. Estén atentos, vienen más cosas. Acá su servidor va a estar en más eventos y va a haber todavía más conocimiento, más pringas, ¿o cómo se diría? Pringada. ¿Más pringadas? No. ¿Pringaciones? No lo digas, okay. Que es lo mal. Tengo que averiguar bien cómo usar ese término. Es un término difícil de usar. Va a haber más acción. Dejémoslo así. Entonces, bueno, con eso, Almu, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Gracias a ti por darnos voz. Y pasarlo también. Vamos más.
Ha sido muy entretenido. Cuídense mucho y estén sintonizados porque vienen más novedades. Con eso por hoy, Leandro out y Almudena out. Nos estamos viendo. Adiós. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro. Adiós, Leandro. Bueno, mi amigo.